Buenas, vamos a empezar la clase de geometría. En este caso vamos a dar el área de prisma de tercero de ESO. Yo voy a ser vuestra profesora durante este tema. Me llamo Eva María García Reyes. Si tenéis alguna duda os ruego que levantéis la mano. No habléis entre vosotros puesto que va a ser mucho más complicado explicar si vosotros estáis hablando. Después va a haber un tiempo para hacer ejercicios que podéis hacerlo junto con vuestro compañero y preguntaros dudas, pero mientras tanto manteneros en silencio. Si tenéis dudas levantáis la mano y yo os responderé encantada. Será mucho más fácil hacerlo así, ¿de acuerdo? Vamos a empezar la presentación. Para ello lo primero que vamos a hacer es recordar unos conocimientos que debéis de saber antes de estudiar este tema. Como por ejemplo las rectas y los puntos notables. Debéis de conocer las medianas, debéis de conocer las bisectrices, debéis de conocer las mediatrices, pero sobre todo en este tema es necesario, es indispensable que sepáis lo que es la altura de un triángulo. Como bien pone en la diapositiva, las alturas son las rectas que van desde cada vértice de un triángulo, por ejemplo desde este, hasta su lado opuesto, formando con este un ángulo de 90 grados. Si os fijáis, esta recta con el lado AC forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, ¿vale? Todas las alturas se cortan en el ortocentro, como se ve claramente en la imagen. Pero bueno, esto es una cosa que ya debéis saber. Otra cosa importante es el teorema de Pitágoras, que se usa para triángulos rectángulos, como bien sabéis, y nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos, perdón. La hipotenusa sabéis que es el lado más largo del triángulo rectángulo, o también podemos decir que es justo el lado que está enfrente del ángulo recto. Si queremos calcular la longitud de uno de los lados en vez de la hipotenusa, lo único que tenemos que hacer es despejar en esta fórmula, como aparece aquí. Despejamos uno de los lados y sustituimos simplemente. Bien, las aplicaciones del teorema de Pitágoras, pues por ejemplo la altura de un triángulo equilátero o isósceles. En este caso tenemos un triángulo isósceles. Si pintamos en ese triángulo la altura, se ve claramente que da dos triángulos rectángulos cuya base es la mitad del triángulo que teníamos. Luego simplemente volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras, pero despejando uno de los lados, teniendo en cuenta que la base va a ser la mitad de la base que teníamos al principio, ¿vale? Por eso pone lo de L medios aquí. Otra de las cosas que debéis saber, pues la diagonal de un rectángulo. ¿Cómo se calcula? Pues si pintáis el rectángulo y pintáis su diagonal, se ve claramente que el rectángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos exactamente iguales. Luego simplemente volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras y calcularíamos su hipotenusa. Muy sencillo, esto ya lo hemos visto con anterioridad. El área de las figuras planas, que la llevamos viendo toda la vida, pues sería la del triángulo base por altura entre dos, la del cuadrado es lado por lado, la del rectángulo es base por altura, la del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre dos, esto ya lo habéis visto. La del romboide es exactamente igual que la del rectángulo, porque si os fijáis el romboide es un rectángulo oblicuo, es decir, un rectángulo un poco tumbado. Luego simplemente para calcular su área necesitamos conocer la base del romboide y la altura y se multiplican. El área del trapecio, que es base mayor más base menor por la altura entre dos. Sencillo. Lo hemos visto ya un millón de veces en los ejercicios que hemos estado haciendo durante el curso. Y la del polígono regular, que esta sí la vamos a utilizar bastante a lo largo de este tema, puesto que el área de los prismas, la base del prisma suele ser un polígono regular, pues de 5 o 6 lados o incluso un triángulo, ¿vale? Y esta sería el perímetro, que es la suma de todos los lados del polígono, por el apotema, que el apotema es el segmento que va desde el centro del polígono al punto medio de cada lado, la distancia de ese segmento, y eso quedaría dividido por 2. Muy sencillo. Y la del círculo, que es pi por r al cuadrado. Esto ya lo sabemos perfectamente. Bien, y lo que nos quedaría por saber es la definición de poliedro.
como bien aparece en la diapositiva, sabemos que un poliedro es un cuerpo geométrico cerrado limitado por polígonos. Pues aquí se ve claramente en la imagen que esto es un poliedro porque es un cuerpo cerrado y está limitado por polígonos. Cada cara de este poliedro es un polígono. ¿Cuándo decimos que un poliedro es regular? Pues es regular si todas sus caras son polígonos regulares. Y estas caras deben de ser todas iguales. No vale que aquí haya un pentágono y aquí haya un hexágono. Si aquí hay un pentágono, todo el poliedro debe estar compuesto por pentágonos unidos. Y si os fijáis, además, cada vértice en cada vértice se une el mismo número de caras. Por ejemplo, este vértice, pues se une en ese vértice esta cara y esta cara. En este otro, pues exactamente igual, 3 caras. ¿Vale? Bien, pues ya pasamos a los prismas. La definición de prisma. Lo primero que debemos de saber. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas entre sí. Esta y esta, a las que llamamos base. Y el resto de caras son paralelogramos. Y a estas caras las llamamos caras laterales. ¿Vale? La altura del prisma, como se ve perfectamente en la imagen, es la distancia entre las dos bases. Justo la distancia entre las dos bases. No liaros con otro tipo de cosas, ¿vale? Bien, después tenemos que ver los tipos de prismas. Conocemos el prisma recto. ¿Cuándo decimos que un prisma es recto? Pues cuando sus caras laterales forman un ángulo de 90 grados con sus bases. ¿Vale? Está claro, ¿no? Las caras laterales, en este caso hay 4, todas forman un ángulo recto con su base. Si os fijáis, se ve claramente. Sin embargo, en el prisma oblicuo, sus caras laterales no forman un ángulo de 90 grados. Está clarísimo, ¿vale? La diferencia entre uno y otro. ¿Y qué sería un prisma regular? Pues un prisma regular es cuando es recto, es decir, que sus caras laterales forman un ángulo de 90 grados con sus bases y además sus bases son polígonos regulares. Si os fijáis, este polígono es regular, es un cuadrado. Sin embargo, en el prisma recto, su base no es un polígono regular. ¿De acuerdo? Se ve claramente. Pues esa es la diferencia entre prisma recto y prisma regular, ¿vale? Tenedla en cuenta. Bien, vamos a hacer este ejercicio entre todos. Clasifica estos prismas. ¿Vosotros qué consideráis? ¿Que este prisma es recto, que es oblicuo o que es regular? Está claro que es oblicuo, ¿no? Porque sus caras laterales no forman un ángulo de 90 grados con su base. Luego está claro que es oblicuo. El segundo, ¿qué creéis que es? Lo primero que se ve es que no es oblicuo porque sus caras laterales sí forman un ángulo recto con sus bases. Pero, ¿se trataría de un prisma recto o de un prisma regular? Efectivamente, como han dicho por ahí detrás, se trata de un prisma regular. ¿Por qué? Porque sus bases son polígonos regulares. Simplemente por eso. Luego, habiendo visto estas dos figuras, ¿qué me decís de la tercera? Está claro, ¿no? ¿Qué tipo de figura sería? Efectivamente, sería un prisma recto, puesto que sí que es cierto que forma un ángulo de 90 grados con su base, pero su base no es un polígono regular. ¿Vale? Y ya la última, pues está claro que se trata de un prisma oblicuo, pues está claro que está como tumbado. No forma un ángulo recto con su base, sus caras laterales con su base. Bien, pasamos al área del prisma. Os voy a explicar. El área del prisma se calcula como el área lateral más la suma del área de sus bases. ¿Por qué aparece aquí un 2? Pues porque tiene dos bases, simplemente. ¿Qué ocurre con el área lateral? El área lateral, si os fijáis, es como un polígono que hemos ido uniéndolo. De forma que, en fin, que se ha saltado. Lo hemos unido, entonces, para calcular el área lateral, lo que hacemos es la suma de los lados de la base, es decir, el perímetro de la base, por la altura del prisma.
Y así calcularíamos el área lateral. Luego el área del prisma recto quedaría como el perímetro de la base por la altura más 2 veces el área de la base. El área de la base dependerá del polígono que forme la base, simplemente. Vamos a hacer algún ejercicio. ¿Qué os parece este? Calcula el área del siguiente prisma cuyas longitudes vienen dadas en centímetros. Viene la altura, pues la distancia entre las dos bases, y su base es un triángulo. Y queda bien claro que es un triángulo rectángulo, en el que nos falta la hipotenusa. Luego, ¿cómo calcularíamos el área de la base? Pues base por altura entre 2. La base la tenemos, que es 3, y la altura la tenemos, que es 4. Luego simplemente sustituimos en la fórmula 3 por 4 entre 2 igual a 6. Y es importante que pongáis lo de centímetros al cuadrado, porque si no ponemos al cuadrado sería una longitud, no sería una superficie, y estaría mal, ¿vale? ¿Cómo calculamos el área lateral? Pues perímetro de la base por la altura del prisma, como habíamos dicho. ¿Cuál sería el perímetro de la base? Pues sería 3 más 4 más la hipotenusa, que no la conozco. Y la altura sería 6. ¿Pero cómo calculo la hipotenusa? Uy, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo calculo la hipotenusa? Muy sencillo, teorema de Pitágoras. La parte más sencilla del teorema de Pitágoras, puesto que C es la hipotenusa. Luego aplicaríamos el teorema de Pitágoras, como ya sabemos, y nos daría que C es 5 centímetros. Luego el área lateral sustituiría la C y me daría, teníamos que era 3 más 4 más C por 6. Luego sustituyo la C por 5 y lo calculo. Por lo tanto, el área lateral quedaría como el área total, quedaría como el área lateral, 72, más 2 veces el área de la base, que habíamos dicho que era 6. Luego el área total, 84 centímetros cuadrados. Vuelvo a insistir en lo de centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Es importante lo de que no se os olvide el cuadrado. Otro ejercicio que podemos hacer, pues calcular el área del siguiente prisma cuyas longitudes vienen dadas en centímetros. Es exactamente el mismo, pero el prisma ha cambiado. Bien, nos dan la altura del prisma y nos dan el radio de la base. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es escribir la fórmula que conocemos para que no se nos olvide lo que tenemos que calcular, ¿vale? Y empezamos o calculamos el área de la base o calculamos el área lateral. Yo esta vez he preferido empezar por el área lateral. ¿Cómo se calcularía el área lateral? Muy sencillo. Perímetro de la base por la altura. ¿Cuál sería el perímetro de la base? Pues la base tiene lado X y tiene 6 lados, luego sería 6X por la altura, que es 6. ¿Pero cuánto valdría X? Bien, aquí hay un truco. Al ser un hexágono, y solo por ser un hexágono, su lado mide igual que su radio, ¿vale? Solo en los hexágonos. Luego simplemente sustituiríamos la X por 3, que es lo que mide su radio, y nos daría un área lateral de 108 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el área de la base? Pues me fijo, pinto la base, que sería un hexágono, en el que hemos dicho que su radio era 3, y por ser hexágono, su lado medía lo mismo que el radio. Luego tenemos un triángulo equilátero de lado 3. Y yo, para calcular el área de la base, al ser hexágono, sabemos que es perímetro por apotema entre 2. Nos faltaría conocer el apotema. ¿Cómo la calculamos? Pues si os fijáis, el apotema sería la altura de este triángulo. Luego, como hemos visto antes en la aplicación del teorema de Pitágoras, nos quedaría un triángulo rectángulo cuya base es la mitad del triángulo equilátero, por eso lo de 3 medios. Y calculamos el lado de este triángulo rectángulo, ¿vale? La hipotenusa al cuadrado es igual a la apotema al cuadrado más 3 medios al cuadrado. Despejamos el a al cuadrado y nos da que a mide 3 raíz de 3 entre 2 centímetros, ¿vale? Entonces esto lo sustituimos aquí y nos daría
que el área de la base es 27 raíz de 3 entre 2 centímetros cuadrados. No asustaros porque aparezca el raíz de 3, porque eso simplemente, si queréis poner el resultado con decimales, pues lo escribís en la calculadora y ya está. Yo prefiero escribirlo con raíz de 3 y si a vosotros no os causa un problema demasiado grande, pues prefiero que lo escribáis así también. Luego el área total sería el área lateral, que habíamos dicho que era 108, más 2 veces el área de la base. Este 2 se me iría con este 2 y me quedaría 108 más 27 raíz de 3 centímetros cuadrados. Os recuerdo que no podéis sumar esto con esto, es decir, no podéis decir que esto es 108 más 27 por raíz de 3. Eso no sería posible, pues como yo siempre le digo a mis alumnos, no se pueden sumar peras con manzanas. No puedo sumar esto, puesto que lleva raíz de 3, con esto, que no lo lleva, ¿vale? Bueno, pues sigamos. Bien, vamos a pasar a los problemas. Os he planteado un problema que es un poco diferente a lo que estáis acostumbrados a la hora de calcular el área de prismas. ¿Por qué? Pues porque os lían un poco, simplemente. Entonces he querido que no os líen, que cuando os aparezca un problema de este tipo sepáis hacerlo sin ningún tipo de problema. Bien, nos dice, queremos pintar una habitación pentagonal, incluido el techo, de 6 metros de lado y 3 metros de altura. Además, sabemos que la distancia desde cada esquina del suelo al centro de la habitación es de 6 metros. Bien, antes de continuar, lo primero que tenemos que hacer es pintar la figura, ¿vale? Nos dicen que es pentagonal, es un prisma pentagonal realmente, de 6 metros de lado y 3 metros de altura. Pues pintamos el prisma pentagonal de 6 metros de lado y 3 metros de altura. Como nos dicen que la distancia desde cada esquina del suelo al centro de la habitación es de 6 metros. Uy, está equivocado, ¿vale? La distancia desde cada esquina del suelo al centro de la habitación es de 6 metros, ¿vale? Está equivocado. Esto sería 6 metros. Habría que modificarlo. Bien, pues sabríamos, simplemente lo primero que tendríamos que hacer es calcular el área de este prisma. ¿Por qué? Porque nos dicen que vamos a pintar la habitación y que cada uno de los botes que vamos a utilizar contiene pintura suficiente para pintar 30 metros cuadrados. ¿Cuántos botes tendremos que comprar para pintar toda la habitación? Pues lo primero que necesito saber es el área de la habitación. Si no, es imposible que conozca el número de botes. Luego calculamos el área del prisma. ¿Cómo sería el área lateral? Pues el área lateral sería 5, sería 5, porque tiene 5 lados, por 6, por 3, porque es la altura, ¿vale? Luego daría 90 metros cuadrados. ¿Y cómo sería el área de la base? Pues perímetro por apotema entre 2. Su perímetro es 5 por 6 por el apotema, que la tenemos que calcular. ¿Cómo calcularíamos el apotema? Pues volvemos a tener un triángulo rectángulo cuya base mide 3 y su hipotenusa mide 5. Y calcularíamos el lado del triángulo rectángulo, a través del teorema de Pitágoras, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y nos daría 4. Luego el área de la base, que habíamos dicho que era 5 por 6 por A entre 2, nos daría 60 metros cuadrados. Luego el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base, 210 metros cuadrados. Y ahora debemos contestar a las preguntas que nos hacían. ¿Cuántos botes tendremos que comprar si nos atenemos a lo que indica el fabricante? Pues muy sencillo. Yo sé que con cada bote pintamos 30 metros cuadrados. Y sabemos que la habitación tiene una superficie de 210 metros cuadrados. Luego, es muy sencillo. 210 metros cuadrados que mide la habitación entre los 30 metros cuadrados que pinta cada bote y nos da el número de botes. Serían 7, muy sencillo. Y el apartado B, si al final hemos utilizado 5 botes, ¿para cuántos metros cuadrados nos da cada bote? Muy sencillo también. Si sabemos que la habitación medía 210 metros cuadrados
tenía de superficie 210 metros cuadrados y hemos comprado 5 botes, pues simplemente dividimos 210 entre 5 y nos da los metros cuadrados que pintamos con cada bote. Muy sencillo, ¿vale? Como veis os han liado un poco, pero al final hemos hecho calcular el área del prisma y una vez que lo hemos tenido ha sido todo extremadamente sencillo, ¿vale? Bien, las actividades propuestas, que esta ya sí la podéis hacer junto con vuestro compañero de mesa, podéis preguntaros las dudas y si por lo que sea no sabéis, pues levantáis la mano y yo os ayudo. La actividad 1, obtener el área de un prisma hexagonal regular recto de arista 8 centímetros y altura 10 centímetros, ¿vale? Como los que hemos hecho durante la diapositiva. Y la actividad 2, es un problema que dice que un padre le compra a su hija una caja de sus galletas favoritas. La caja tiene forma de prisma cuadrangular de 19 centímetros de larga y 15 centímetros de lado de la base. ¿Cuál es la cantidad de papel mínima que se necesita para envolverla? Pues intentar seguir el procedimiento que yo he seguido para realizar el problema y verás cómo no surgen dudas, ¿vale? Bien, pues tenéis entre 15 y 20 minutos para realizar las dos actividades. Si tenéis dudas, como os he dicho, podéis hablarla con vuestro compañero o levantar la mano y yo intento resolverla.